Todo pasó en menos de 5 minutos. 5 minutos. Estaba en casa de mis suegros, rodeada de primos, cuñadas y niños corriendo por el jardín, cuando mi marido gritó mi nombre desde el garaje. «Clara, ven un momento», gritó Javier, con ese tono que usa cuando se rompe algo de la casa y no sabe arreglarlo. Fui sin sospechar nada. En realidad, estaba más preocupada por no mancharme el vestido nuevo con la grasa del coche. Pero cuando llegué, me lo encontré parado, con el portón del maletero abierto. Y ahí estaba. Un maletín negro que no era nuestro. Ni suyo, ni mío, ni de nadie conocido. Abierto de par en par. Dentro, ropa interior de mujer, tacones, un neceser con maquillaje y preservativos. No uno, no dos. Un paquete entero, abierto. No pude decir nada. Ni respirar. Javier tampoco hablaba. Me miraba fijamente. Al principio pensé que había malinterpretado todo, que era un malentendido, una coincidencia absurda. Pero entonces sacó una funda de gafas del coche, la abrió, y me enseñó lo que había dentro, un USB. Esto lo encontré anoche, cuando fuiste a trabajar hasta tarde, me dijo, sin levantar la voz, sin moverse. Y entonces me di cuenta de que todo se había terminado. No tenía cómo explicarlo. Porque sí, lo del maletín era mío. Y lo del USB también. Era donde guardaba unos vídeos. No pornografía cualquiera, no. Vídeos grabados por mí. De mí. Con otro hombre. En hoteles. En parkings. En su coche. Ese coche, el coche familiar. El coche donde llevamos a nuestros hijos al colegio. Sí, fui yo. Fui yo la que se metió en esa doble vida. La que sonreía en cenas familiares sabiendo que, 2 días antes, había estado desnuda con otro. La que seguía diciéndole te quiero mientras pensaba en otro cuerpo, en otra voz. Y ese día, en el garaje, con el calor de junio pegándome la ropa al cuerpo, supe que todo había salido a la luz. Que ya no había escondite. Ni excusas. Y aún no sabéis cómo empezó todo. Javier no me gritó. No rompió nada. No me empujó. Tampoco me insultó. Solo me miró con esa cara que no le había visto nunca, como si estuviera viendo a una persona que no conocía, como si ya no supiera con quién había estado viviendo todos estos años. Durante un par de segundos pensé que me iba a pedir que hablara, que dijera algo, lo que fuera, pero no. Cerró el maletero con calma, bajó la tapa del USB y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Luego caminó hacia la puerta del garaje sin decir una sola palabra más. Me dejó ahí parada como una invitada más, como si yo fuera una vecina que había pasado a dejar algo olvidado. Volví al salón con las piernas medio temblando y la cara seguramente blanca como el mantel. Nadie notó nada porque estaban todos ocupados sirviéndose postre o buscando a los críos para meterlos en el coche. Marta, mi cuñada, me preguntó si estaba bien porque me vio con cara de cansada, y le dije que sí, que había dormido mal. A partir de ahí, todo el resto de la tarde fue como si el mundo siguiera girando solo para ellos, como si yo ya no formara parte de nada. Javier volvió al salón unos minutos después, actuando como si nada, saludando, despidiéndose, ayudando a cargar las sillas plegables en el maletero. Solo me dirigió la palabra cuando nos subimos al coche y me dijo con la voz más seca que le he escuchado nunca: abre la puerta tú, no quiero buscar las llaves. Y eso fue todo. Cuando llegamos a casa, se fue directo al dormitorio. Yo me encerré en el baño con el corazón en la garganta. Sabía que no era una discusión, sabía que no me iba a echar en cara lo que había descubierto, porque él no era de esos. Javier era de los que esperaban, de los que dejaban que tú misma te hundieras sola con tus palabras. Me quité el maquillaje con movimientos torpes,
tratando de no pensar en el contenido de ese USB, en si había tenido tiempo de verlo todo, en si sabía cuántas veces había repetido esa mentira, en si había visto las grabaciones o solo lo había abierto lo suficiente para entender lo que era. Al salir del baño, la puerta del dormitorio estaba cerrada. Me fui al sofá con una manta. No dormí. Oh sí, pero a ratos. Soñé cosas sin sentido. Desperté sudando, con la cara hinchada y la boca seca. Al día siguiente me levanté antes que él, preparé café, tostadas, intenté seguir la rutina como si nada, como si ese maldito maletín no hubiera existido nunca. Me senté frente a él en la mesa del comedor. No dijo buenos días. Tomó su café, abrió el portátil, revisó el correo como si yo no estuviera. No sé por qué insistí en hablarle. Javi, ¿podemos hablar? No levantó la vista. ¿De qué? De lo de ayer. Hablé bajito, sin mirarle tampoco, como si tuviera miedo de romper algo más. Entonces cerró el portátil despacio, apoyó los codos en la mesa y se quedó mirándome fijamente, sin pestañear. Te doy 5 minutos. Y ahí me di cuenta de que no iba a poder mentir. Me temblaban las manos, el estómago, la garganta. No sabía por dónde empezar, no tenía un discurso armado. Solo solté lo primero que me salió. No fue planeado. No fue una cosa fría. No. No era contra ti. Se rió. Se rió bajito, con desprecio. ¿Contra mí? ¿Y qué querías que pensara, Clara? ¿Qué me estabas haciendo un favor? No lo entiendes. Haz que lo entienda. No sé cómo pasó. Yo necesitaba sentirme viva. Sentirme deseada. No me estaba sintiendo así contigo desde hacía mucho tiempo. Tú no me mirabas como antes. ¿Y eso justifica todo lo que vi? No lo justifica. Solo te estoy diciendo cómo me sentía. ¿Y qué querías? ¿Un aplauso por ser honesta ahora? ¿Después de grabarte con otro tío en el coche donde van nuestros hijos? No supe qué responder. Sentí vergüenza, no solo por lo que había hecho, sino por estar sentada ahí intentando explicar lo inexplicable. Nunca me había sentido tan desnuda delante de él. Me tembló la voz cuando hablé otra vez. No fue algo serio. ¿Cuántas veces, Clara? Me quedé callada. ¿Cuántas? 4. 4 veces en hoteles. ¿Y las otras? No hubo otras. Mientes. Javi. No quiero saber más. Se levantó de la mesa, agarró su taza y se fue al despacho. Cerró la puerta. Y así fue como terminó la conversación. Así, sin gritos, sin golpes, sin drama. Solo con una distancia que no supe cómo cruzar. Me quedé sola en la cocina mirando las tostadas frías. Quise llorar, pero no me salieron las lágrimas. Durante los días siguientes apenas me hablaba. Dormíamos en la misma casa, pero era como vivir con un desconocido. Ni siquiera me miraba a los ojos. Hacía lo justo, hablaba con los niños, hacía sus cosas, salía a trabajar, volvía a cenar, se encerraba en el despacho. No me preguntaba nada, no me reprochaba nada más. Pero el silencio lo decía todo. Una tarde, al volver del trabajo, encontré una caja con mis cosas sobre la cama. No era toda mi ropa ni nada por el estilo. Era más simbólico que otra cosa. El neceser que solía llevar a los encuentros, un par de camisetas que usaba cuando salía con amigas, el perfume que me ponía solo para él, y la copia del USB. En la mesa había una nota que decía, ya no hay vuelta atrás. En ese momento entendí que Javier no era de los que perdonaban. Y que yo no era tan fuerte como creía.
Javier me pidió que me sentara en el sofá como si estuviéramos a punto de ver una película, pero su voz no tenía nada de normal. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa y los ojos fijos en mí. Fue el viernes por la noche, después de una semana de silencio tenso, después de una semana donde nuestras conversaciones se reducían a frases funcionales sobre los niños, la comida, los horarios, y ni una palabra más. Aquella noche me di cuenta de que por fin había llegado el momento que tanto temía, el momento donde él iba a vaciar todo lo que llevaba guardando desde que abrió ese maldito maletín, desde que metió el USB en su portátil y vio los videos que yo había grabado con otro hombre. Me senté sin decir nada, apoyé las manos sobre las piernas y esperé a que hablara, porque entendía que era su turno y yo solo podía escuchar. Tú sabes perfectamente lo que hiciste, y no necesito que me repitas ni una sola vez que fue un error o que te sentías sola o que yo ya no era el mismo, porque todo eso ya lo he escuchado antes en otras bocas, en otros matrimonios que se rompieron, y nunca pensé que tú fueras capaz de caer en lo mismo, dijo sin levantar la voz, pero con esa frialdad que duele más que un grito. Me costaba sostenerle la mirada. Él lo notó y me obligó con una frase seca. Mírame cuando te hablo. Lo hice. Sentía un nudo en la garganta, las manos sudadas, la boca seca. Él no se movía. Parecía una estatua. Ni parpadeaba. Voy a decirte todo lo que tengo que decir, y después de eso no quiero escuchar ni una sola excusa, continuó. Di todo. Desde el primer archivo hasta el último. No borraste nada. No sé si fue un descuido o si, en el fondo, querías que lo encontrara. Me da igual. Vi tu cara, tus gestos, tu voz. No eras tú. O sí, quizás sí lo eras y yo me hice una idea equivocada durante todos estos años. Porque lo que vi no fue solo sexo. No fue un desliz de una noche. Fue una mujer que se reía, que besaba, que disfrutaba, que planificaba. Fue una Clara que yo no conozco, y que, sinceramente, no quiero volver a ver. No dije nada. Lo escuché. Me mordí el interior de la mejilla para no llorar. ¿Sabes lo que más me dolió? Me preguntó de repente. No fue verte desnuda con otro. Ni siquiera fue escuchar lo que decías, ni él me encanta así, ni el hazlo como la otra vez, ni él no pares. Lo que más me dolió fue ver cómo bajabas del coche, te arreglabas el pelo, te ponías colonia y después entrabas a casa y me dabas un beso. Ese beso, Clara, ese beso fue peor que cualquier otra cosa. Porque era falso. Porque venías de follarte a otro y aún así me mirabas como si nada. Y yo, como un imbécil, pensaba que habías ido a hacer la compra o a tomar un café con alguna amiga. ¿Sabes la rabia que da pensar que la mujer con la que duermes todas las noches es capaz de mentirte en la cara con esa facilidad? No fue tan así, intenté decir, pero me interrumpió enseguida. No hables todavía. Aún no he terminado. Cerré la boca. Él se levantó, caminó unos pasos y se detuvo de espaldas. Llevas meses actuando. No solo engañaste. Te hiciste experta en disimular, en esconder, en inventar. Me quitaste la dignidad sin siquiera darme la oportunidad de reaccionar. Te acostaste con otro, grabaste videos, repetiste. No fue una vez. No fue un error. Fue una decisión. Y la tomaste tú sola. Se giró hacia mí con una mirada que no olvidaré nunca. No era odio. Era decepción. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no te separaste antes de hacer todo eso? Preguntó. No pude aguantar más. No quería separarme, dije por fin. No quería destruir esto. ¿Y te parece que no lo hiciste igual? ¿Acostándote con otro? ¿Crees que eso fue proteger la familia? No sé qué me pasó. No sé cómo explicar lo que sentía.
Me sentía invisible, me sentía vacía. Y no quiero culparte, no estoy diciendo que fue tu culpa. Solo que yo ya no sabía cómo llamar tu atención. ¿Y decidiste que la solución era meterte en la cama con otro? No fue planeado. Solo, pasó. No, Clara. No pasa algo así. Se busca. Se repite. Se graba. Se guarda. Se organiza. Se cuida. Tú tuviste muchas oportunidades de parar. Y no lo hiciste. Quise decirle que no era tan fácil. Que una vez dentro, me había sentido atrapada, confundida. Que me había sentido deseada de nuevo. Pero me callé. Porque sabía que cualquier palabra iba a sonar como una justificación, y ya no era momento de eso. Lo sabía porque su voz estaba quebrándose, aunque él no quisiera admitirlo. Y entonces vino el golpe que no vi venir. He contratado un abogado, dijo, sin emoción. Me llegó el presupuesto ayer. Estoy preparando todo. No quiero que vivamos más juntos. No quiero que nuestros hijos crezcan creyendo que esto es normal. No quiero ni necesito venganza, solo distancia. Mi cuerpo se quedó rígido. ¿Y los niños? Lo hablaremos. No les diremos nada aún. Ya tengo una propuesta de custodia compartida. Pero quiero que entiendas que no hay marcha atrás. ¿Y tú? ¿De verdad quieres tirarlo todo? ¿De verdad tú crees que hay algo que salvar? No supe qué decir. Se sentó de nuevo, ya más tranquilo. Como si se hubiera vaciado. Y por primera vez en toda la noche, bajó la voz. Clara, te amé como no pensé que se podía amar. Aguanté cosas, momentos difíciles, crisis económicas, peleas, años sin vacaciones. Nunca miré a otra. Siempre fuiste tú. Y tú decidiste que no era suficiente. Ahora me toca decidir a mí. Y lo decidió. Yo pensaba que el castigo iba a ser el divorcio, que esa era la consecuencia más dura a la que me enfrentaría. Lo había asumido. Me dolía, sí, pero lo entendía. Había sido yo la que cruzó la línea. Pero Javier no iba a conformarse con marcharse. No iba a hacerlo en silencio ni de forma discreta. Su venganza no fue explosiva, no fue escandalosa, no rompió nada físicamente, pero fue quirúrgica, medida, y tan perfectamente ejecutada que solo puedo pensar que lo había estado planeando desde que vio el primer video. La primera señal la tuve el lunes por la mañana, cuando fui a recoger a los niños al colegio y noté que algunas madres me miraban de forma distinta, como con lástima, pero también con un toque de juicio que antes no estaba ahí. No dije nada. Pensé que era idea mía. A las pocas horas, Marta, mi cuñada, me escribió un mensaje diciéndome que le parecía fuerte lo que había pasado, que si necesitaba hablar, estaba ahí. Yo no entendía a qué se refería. Le pregunté directamente, ¿qué te ha contado Javier? Su respuesta fue clara y breve, no me lo contó él. Me lo contó el video. En ese momento se me cayó el móvil de las manos. Tardé unos segundos en procesar lo que había leído. No era posible. No tenía sentido. ¿Qué video? ¿Cómo? Corrí a revisar mis mensajes, mis correos, mis redes. Y ahí estaba. Un correo enviado desde una cuenta anónima con el asunto ¿te interesa ver esto? Cuando lo abrí, me encontré con una copia de uno de los vídeos que yo había grabado. No el más explícito, pero sí lo suficiente como para no dejar lugar a dudas. En el cuerpo del mensaje solo decía, quizás ahora entiendas por qué he decidido irme. No pude respirar. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. Era uno de los vídeos que yo creía que solo estaban en ese USB. Uno de los que, supuestamente, nunca vería a nadie más.
Javier lo había enviado a mi familia, a sus hermanos, a su madre, incluso a mi mejor amiga de toda la vida. Lo supe porque empezaron a llegarme mensajes de todos lados. Algunos cortos y fríos. Otros largos y llenos de reproches. Mi madre me llamó llorando. Mi padre no me contestó el teléfono durante días. Perdí la cuenta de cuántas personas me bloquearon de WhatsApp esa misma tarde. Fue como si me hubieran arrancado de golpe toda la red que me sostenía. Fui a buscarlo a casa de su amigo Sergio, donde supe que se estaba quedando. No me abrió. Le escribí. No respondió. Le llamé. Me colgó. Me pasé esa noche entera sin dormir, imaginando cómo había sido todo. Me lo imaginé editando los vídeos, subiéndolos, escribiendo los correos, eligiendo los destinatarios, haciéndolo todo con esa calma con la que solía pagar las facturas o revisar los contratos del banco. No necesitaba insultarme. No necesitaba destruir mis cosas. Solo necesitaba mostrarle a los demás lo que yo había hecho. Y lo logró. El daño fue irreversible. Me llamaron del colegio para pedirme que evitara pasar por la puerta a la hora de la salida. Me dijeron que lo hacían por los niños, que había comentarios, que era mejor mantener un perfil bajo durante un tiempo. En el trabajo me pidieron una charla informal con recursos humanos. Alguien había reenviado el video a uno de los socios de la empresa. Nadie lo dijo directamente, pero me lo dejaron claro: si seguía allí, iba a ser incómodo para todos. Me invitaron a tomar una excedencia voluntaria. Me fui sin pelearlo. No tenía fuerzas. Me sentía arrasada. A nivel legal, no tenía cómo denunciarlo. El video era mío. Yo lo había grabado. Él solo lo había distribuido. Y aunque una parte de mí gritaba que eso era violencia, que no tenía derecho, que había cruzado una línea muy jodida, otra parte entendía que estaba pagando el precio por lo que había hecho. Yo lo traicioné en silencio. Él me destrozó públicamente. Y la verdad es que, al final, él ganó. Pero no fue solo eso. Me quitó algo más. Me quitó la imagen que mis hijos tenían de mí. Durante semanas, Javier no dijo nada directamente a ellos. Solo les dijo que mamá y papá estaban atravesando una situación difícil, que íbamos a vivir separados un tiempo y que ya lo hablaríamos con calma. Pero los niños no son tontos. Escuchan. Ven. Sienten. Un día, mi hijo mayor me preguntó si era verdad lo que le habían dicho. No supe a qué se refería. Dicen que engañaste a papá con otro hombre. ¿Es verdad? Tenía 11 años. Y me lo dijo sin rabia, sin gritar, solo con una tristeza que me rompió en 1000 pedazos. No pude negarlo. No tenía derecho a mentirle. Sí. Es verdad. ¿Y por eso se fue? Sí. Me miró. No dijo nada más. Solo se fue a su cuarto y cerró la puerta. Desde ese día, dejó de abrazarme. Javier no solo me dejó. No solo me expuso. No solo destruyó mi reputación y mi entorno. Me quitó el cariño de mis hijos. Me volvió invisible en su mundo. Y cada vez que intenté acercarme, me encontraba con un muro. Nunca hubo insultos. Nunca levantó la voz. Pero su frialdad era más dolorosa que cualquier bofetada. Lo peor fue cuando supe que había pedido la custodia completa. Lo hizo sin avisarme. Me llegó la notificación del juzgado. Argumentó inestabilidad emocional de mi parte, daño a la imagen familiar, entorno inadecuado. Usó mis propios vídeos como prueba de mi irresponsabilidad. Se presentó como el padre estable, constante, protector. Y lo era. No tenía cómo discutir eso. No tenía cómo defenderme.
Mi abogada me dijo que tenía pocas posibilidades de mantener la custodia compartida. Que debía resignarme a verlos menos, a pedir permisos, a demostrar cada mes que era capaz de criar. Y lo estoy haciendo. Pero no es lo mismo. Ya no soy la madre que ellos recuerdan. Soy una mujer que perdió todo, no solo por haber cometido un error, sino porque el hombre al que dañó supo cómo devolverle cada herida multiplicada. No fue una cita pactada, ni un encuentro dramático en la puerta del juzgado, ni una reunión en la oficina del abogado. Fue un martes cualquiera, en la puerta del colegio, después de dejar a los niños. Estaba lloviendo, y los dos habíamos coincidido por casualidad. Él con su paraguas negro, impecable, serio como siempre. Yo con la cara limpia, sin maquillaje, sin nada que tapara el cansancio. No me dijo nada al principio. Caminó hacia el coche y yo, sin saber bien por qué, lo seguí. Me acerqué a la ventanilla cuando ya había abierto la puerta y le pedí que no se fuera todavía. Me miró como si dudara de si merecía siquiera ese gesto, pero cerró la puerta sin subirse, apoyó las manos en el techo del coche y esperó. No sabía por dónde empezar. No había ensayado nada. Solo sentía que, si no hablábamos ese día, no íbamos a hablar nunca más. Así que abrí la boca y me lancé. No te voy a pedir que me perdones. Ya sé que eso no va a pasar. Pero necesito decirte algunas cosas antes de que todo termine del todo. No respondió. Mantuvo la vista baja, los hombros rectos, los labios apretados. No fui valiente. Lo sé. Me equivoqué, y no tengo ninguna excusa que sirva. Solo tengo vergüenza. De mí. De lo que hice. De haber dejado que algo así nos destruyera. Y también tengo miedo. Mucho. Porque te perdí a ti, pero también estoy perdiendo a mis hijos. Y no sé cómo seguir con eso. Eso debiste pensarlo antes, dijo, sin levantar la voz, pero tampoco con tono agresivo. No eres la única que perdió algo. Yo también lo perdí todo. Perdí a la mujer que creía que conocía. Perdí la confianza. Perdí la tranquilidad de volver a casa sin pensar que me están mintiendo. Perdí la familia que construí. Y perdí la paz. Asentí, sin intentar defenderme. Lo dejé hablar. Te comportaste como si todo lo que teníamos no valiera nada. Como si mi esfuerzo no sirviera. Como si fuera más fácil buscar en otro lado lo que te faltaba, que sentarte conmigo a decirme que algo iba mal. Y ahora vienes a decir que tienes miedo. Pues claro que lo tienes. Como lo tengo yo. Como lo tienen nuestros hijos. Porque nadie sale ileso de algo así. Pero tú lo provocaste. Lo sé. No lo niego. Solo quiero que sepas que, aunque no me creas, nunca quise destruir esto. Nunca planeé hacerte daño. Pero lo hice. Y me cuesta vivir con eso. Pues tendrás que acostumbrarte. Porque es lo que queda. Yo ya no tengo más que darte. Te aguanté el proceso, la exposición pública, el juicio, los comentarios, la vergüenza. Y me callé todo. No por ti. Por ellos. Por los niños. Porque no merecen tener que elegir entre dos padres en guerra. Pero eso no significa que esté bien. No lo estoy. Me duelen cosas que no sé cómo poner en palabras. Me levanto cada día tratando de recomponer algo que tú rompiste. Y lo peor es que me esfuerzo por no odiarte. Porque si empiezo a hacerlo, no voy a poder parar. Me quedé en silencio unos segundos. El ruido de los coches pasando por la calle, el sonido leve de la lluvia, y el nudo en mi estómago eran lo único que sentía. Y aún así, le dije lo que llevaba tiempo guardándome. Te sigo queriendo. Lo dijo sin pensar,
pero con una seguridad que me paralizó. Eso no importa ya. El daño no se arregla con palabras. Ni con amor. No es suficiente. ¿De verdad no queda nada? Queda lo justo para que no nos matemos. Para que podamos hablar de los niños sin pelearnos. Para que no tengan que vivir entre gritos. Pero de nosotros, como pareja, no queda nada. No queda respeto, no queda confianza, no queda espacio. Lo borraste todo. ¿Y si algún día quieres hablar? No voy a querer. Y si tú lo necesitas, te atenderé como madre de mis hijos. Pero no esperes nada más. Nunca. Nunca. Ese nunca fue como una losa cayendo al suelo. Definitivo, firme, pesado. Me hizo sentir que ya no había vuelta, que ya no iba a haber reconciliación, ni redención, ni segundas oportunidades. Solo lo que él había dicho, lo justo para no matarnos. Respiré hondo. Me limpié la cara con la manga del abrigo. No quería que me viera llorar. No por orgullo, sino porque no quería que pensara que mis lágrimas eran una forma de manipularlo. Gracias por haber estado. Por todos esos años. Por haber sido el padre que fuiste, el hombre que fuiste, incluso cuando yo no lo merecía. No me des las gracias. Hice lo que me tocaba. Y si pudiera retroceder, lo haría todo igual. Lo único que cambiaría sería no confiar tanto. Tú no hiciste nada mal. Da igual. Ya no cambia nada. Nos miramos una última vez. Él abrió la puerta del coche, se sentó, y sin decir nada más, arrancó. Me quedé parada, viendo cómo se alejaba, con los ojos clavados en el cristal trasero, sabiendo que esa era la última conversación de verdad que íbamos a tener. Lo demás serían correos, mensajes, acuerdos, horarios. Pero eso que había entre nosotros, ese nosotros, ya estaba muerto. Desde aquella última conversación han pasado 7 meses. He aprendido muchas cosas, no porque me sentara a reflexionar desde la calma o porque me diera el tiempo para entenderlo todo como en los libros de autoayuda, sino porque la vida me obligó a entender a golpes cada una de las consecuencias de lo que hice. No he vuelto a estar con ningún otro hombre. No porque tenga miedo ni porque espere alguna especie de redención que me devuelva lo perdido, sino porque no me nace. No me interesa. Perdí algo tan importante que el resto de las cosas dejaron de tener peso durante un tiempo. El deseo, la ilusión, incluso el día a día, todo quedó apagado. Al principio pensaba que era una etapa, que era tristeza, culpa, rabia o una mezcla de todo, pero con el tiempo descubrí que no era solo eso, que era la conciencia real de haber perdido una versión de mí misma que no va a volver. Ya no soy la mujer que era antes de cometer ese error, pero tampoco soy la que lo cometió. Ahora solo soy una persona que vive con las consecuencias. Y no es un castigo, es la realidad. He aprendido a vivir sola. A organizar los fines de semana sin la presencia de los niños. A preparar la cena para una sola persona. A recoger juguetes de la casa sabiendo que los volveré a ver dentro de una semana. A dormirme en silencio sin esperar que alguien más entre a acostarse. A no revisar el móvil esperando mensajes que no van a llegar. A no tener a quien preguntarle si se llevó el coche o si dejó la calefacción encendida. Al principio dolía mucho más. Ahora duele de otra forma, más seca, menos intensa, pero más constante. Javier cumplió todo lo que dijo. No me volvió a escribir nada que no tuviera que ver con los niños. Es cordial, correcto, pero ya no hay emoción en sus palabras. Ya no hay tono, ni bromas, ni ironías, ni preguntas. Hay horarios, confirmaciones, listas de cosas por traer o llevar. Y yo los contesto igual. No porque no me importe, sino porque es lo único que nos queda y no quiero joder también eso.
El otro día me escribió para avisarme que uno de los niños había sacado malas notas en matemáticas. Me lo contó en un mensaje de 4 líneas, con una precisión quirúrgica. Yo respondí agradeciendo la información y le dije que hablaría con él el fin de semana. Fue la conversación más larga que hemos tenido en meses. En algún momento pensé que si yo hacía las cosas bien, si me mostraba estable, si demostraba que estaba arrepentida y dispuesta a reparar, tal vez él cambiaría de idea. Pero no lo hizo. Y ahora sé que nunca lo va a hacer. Porque yo no fui solo una infidelidad. Fui el final. Los niños me preguntan poco sobre su padre. Saben que pueden hablar de él sin problema. No se lo prohíbo, no lo limito. Cuando están conmigo, intento que la casa se sienta normal, que no sea un lugar de tránsito, sino un hogar. Cocinamos, vemos películas, hacemos deberes, jugamos a juegos de mesa. Ellos no saben del todo lo que pasó, o al menos no tienen la versión completa. Yo no les conté nada. Y Javier tampoco. Pero se huele en el aire. Saben que su madre hizo algo que rompió la familia. Lo intuyen. Y aunque no lo digan, lo sienten. El mayor, cuando tiene problemas, prefiere hablar con su padre. Lo entiendo. No lo culpo. Solo me duele. El pequeño aún se acerca más, pero también ha cambiado. Me abraza menos. Me pregunta más cosas que antes daba por sentado. Me revisa con la mirada como si buscara una señal de que puede confiar de nuevo. Estoy tratando de reconstruir ese vínculo con mucha paciencia, pero no depende solo de mí. Y lo sé. No he vuelto a tener una conversación profunda con nadie. Mis amistades cambiaron. Algunas se fueron del todo. Otras se quedaron pero ya no me miran igual. Perdí a gente que conocía desde la universidad. Y lo entiendo. No les pido lealtad eterna. No soy víctima. Solo me quedo con lo que quedó. Marta, mi cuñada, al final me llamó y me dijo que había sido cruel lo que Javier hizo con los vídeos, pero que también entendía que estaba destrozado. Me dijo que yo fui una imbécil, pero que no era una mala persona. Fue lo más parecido a un abrazo que recibí de alguien cercano en mucho tiempo. El hombre con el que estuve durante esos meses me escribió 2 veces después de que todo explotó. No le contesté. No porque sintiera odio ni asco, sino porque entendí que él fue un síntoma, no la causa. No era amor, no era deseo real, no era un plan a largo plazo. Era una vía de escape que yo convertí en una bomba. No tengo ningún interés en revivir esa historia ni en buscarle un sentido. Fue una cadena de decisiones estúpidas. Y cada una tuvo su consecuencia. Lo más difícil de todo fue aceptarme como alguien que lastimó a la persona que más la quería. Yo, que siempre pensé que era decente, que tenía valores, que jamás haría algo así, terminé haciendo exactamente eso. Y lo peor es que no lo hice por necesidad, por desesperación, por maltrato o por abandono real. Lo hice porque no supe manejar lo que sentía. Porque no supe pedir ayuda. Porque no supe hablar. Porque preferí evadirme en lugar de enfrentar lo que me estaba pasando. Ahora tengo 38 años y una vida que no esperaba tener. Una custodia compartida, un trabajo nuevo, un círculo social reducido, y una enorme sensación de haber cerrado una puerta que no se volverá a abrir. Pero también tengo algo que no tenía antes, la certeza de que puedo seguir, aunque sea con menos. Aunque haya perdido cosas que nunca recuperaré. Aunque haya dejado de ser la protagonista de la historia que me gustaba contar. Esta es mi historia. No hay un giro inesperado. No hay reconciliación. No hay finales felices. Solo hay una mujer que lo arruinó todo y que ahora camina con las consecuencias. Una mujer que ya no busca excusas ni consuelo. Solo busca hacerlo mejor, aunque sea tarde.